Entonces, iniciamos una nueva jornada de Kepler, una velada Kepler de biología. Y dice así la primera pregunta. En el genoma de la bacteria Escherichia coli hay tres genes responsables del metabolismo de la lactosa. Cuando estas bacterias crecen en medio de cultivo sin lactosa, son de color blanco, pero si el medio contiene lactosa, cuando la metabolizan, las bacterias se tornan de color azul. Un investigador expuso una colonia E. coli a una fuente de rayos ultravioleta. Posteriormente las puso en un medio de cultivo que contenía lactosa y horas después encontró que las bacterias tenían color blanco. Con base en la información anterior, ¿qué le pudo haber sucedido a la colonia de bacterias que explique este resultado? A. La colonia de bacterias adquirió la capacidad de metabolizar sustratos diferentes de la lactosa. B. Los rayos ultravioleta generaron mutaciones en estos genes, impidiendo que las bacterias metabolizaran la lactosa. C. Las bacterias metabolizaron una cantidad de lactosa muy superior a la que requieren para sobrevivir. Y D. Los rayos ultravioleta quemaron la colonia de bacterias, exponiendo el color blanco del sustrato de la lactosa. Vamos chicos, es muy importante que participen en las encuestas para poder tener datos un poco más reales de cuáles son las dificultades que tenemos y poder aprovechar mucho mejor el tiempo. Por favor, participen. Todavía no va la mitad de las personas que están en sala en este momento con participación. Bien, ¿quién desea eh, responder esta pregunta? Así están las votaciones hasta el momento. Yo, brother, ¿Alguien se anima? yo, brother. Este, ¿Se me escucha? Sí, claro que sí. Vale, como vemos la pregunta, un investigador expuso las bacterias de rayos ultravioleta. Luego, cuando las puso en medio de la lactosa, no cambiaron de color. Yo puse que la respuesta era la B, porque principalmente, si nosotros nos damos cuenta, las bacterias usan como genes especiales para metabolizar lactosa, para descomponerla y todo eso. Y cuando metabolizan lactosa, puede ocurrir un cambio de color.
y los rayos ultravioletas pueden causar mutaciones, como daños en el ADN. Y si esos genes se dañan, las bacterias pierden la capacidad de metabolizar lactosa, así que no se vuelven azules ni de otro color. Muy bien, excelente. Pero dime por qué no puede ser la D, porque los rayos ultravioleta podrían matar las bacterias. ¿Cómo, profe, que por qué no puede ser la D? Que, sí, que por qué no escogiste la D si también los rayos ultravioleta se sabe que pueden, como tú dices, ocasionar alteraciones en el ADN que podrían matar a las bacterias? ¿Por qué no la D? Y si la B, Eh, pues yo la puse porque está como confundiendo el resultado, ¿no? O sea, hay una información importante dentro del texto que nos indica que esa debe ser la respuesta y no la D. Pues porque ahí dice que horas después se encontraron bacterias que tenían color blanco. Exactamente, todavía hay bacterias, es decir, ahí no nos dice que se encontró la colonia muerta ni nada, sino que se encontraron las bacterias todavía. Muy bien, muchísimas gracias. Eso era lo que quería descartar allí. Excelente, hay que estar muy pendiente de esos pequeños detallecitos que a veces nos quieren confundir. Muchos, de acuerdo con la encuesta, votaron la C, una cantidad de lactosa muy superior a la que requieren para sobrevivir. Si fuese la C, la muestra sería muy azul, mucho más azul, ¿verdad? Sería de un azul más intenso porque cuando ellas metabolizan lactosa, el color cambia. Entonces, por eso no puede ser la C. Bien, muchísimas gracias. Vamos con la siguiente. Dice, en la gráfica, voy a bajar un poquito aquí el tamaño. En la siguiente gráfica se muestra cómo varía la concentración de un medicamento X en la sangre de dos mujeres a las cuales se les administró el medicamento por dos vías diferentes, intravenosa y oral. Ahí está la gráfica, concentración en sangre del medicamento X en microgramos sobre mililitro sobre tiempo en horas. De acuerdo con lo anterior, si las tendencias se mantienen, ¿cuál de las dos mujeres tendrá una concentración de medicamento X superior a un microgramo por mililitro después de transcurridas 11 horas? A, ninguna de las dos. B, ambas mujeres. C, únicamente la mujer que se le administró el medicamento por vía oral. O D, únicamente la mujer que se le administró por vía intravenosa.
¿Alguien que se anime a responder la pregunta? Víctor, Aló, muy buenas noches, ¿se me escucha? perfecto, se te escucha, Víctor. Vale, profesor. Yo escogí la respuesta A y realmente no salió por descarte, salió fue por mera lógica. Porque si nosotros tenemos en cuenta de que los medicamentos tienen, ya sea intravenosos, orales, por cualquier otro medio en donde se puedan aplicar, tienen un punto, por decirlo así, el pique en donde su efectividad es la más alta. Entonces, si nosotros nos guiamos de esta cuestión, el pique en el medicamento por vía oral serían 4 horas y el pique por medicamento de vía intravenosa es de 2 horas. De este punto para abajo es decreciente, por ende se espera que en las 11 horas transcurridas ambos medicamentos estén por debajo del un UG sobre mililitro. Un microgramo, ajá. Ya, gracias. Muy bien, así es. Claro, porque ya está, digamos, ya el medicamento por vía intravenosa ya está por debajo de uno. No debería subir. Y en el caso del medicamento por vía oral, ya se encuentra en uno. Se esperaría que siguiera bajando de acuerdo con la tendencia, ¿verdad? Muy bien, Víctor, muchísimas gracias. Bueno, continuemos entonces. Vamos a ver con qué sigue por acá. Un cultivo de algodón ha sido atacado por una especie de insecto que se alimenta de sus hojas. Esto ha generado una baja calidad y cantidad del algodón producido. Esta especie de insecto ha desarrollado resistencia a algunos insecticidas, lo que ha impedido su eliminación de la zona de cultivo. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes preguntas puede resolverse mediante una investigación desde el campo de las ciencias naturales? A. ¿Qué estrategias de comercialización pueden desarrollar los agricultores para incrementar la venta y comercialización del algodón producido en la zona? B. ¿Puede la introducción de alguna especie de avispa disminuir la población del insecto que se alimenta de las hojas del algodón en la zona? C. ¿Cuánto deben invertir económicamente los agricultores en la mano de obra para el control del insecto que afecta el cultivo del algodón en la zona? Y D. ¿Qué efecto tiene la baja producción de los cultivos de algodón en la calidad de vida de las familias de los agricultores que dependen de este cultivo? ¿Alguien que se anime a responderla? Esta está, al parecer, bastante clara, bastante eh, sencilla de responder. Santiago, ¿se anima a responderla?
Profe, pues la verdad es la única que tiene lógica para mí es la B, porque esa nos da como, o sea, esa está en el campo de las ciencias naturales, es la única. Las demás, Las demás están como en el campo de sociales y economía. las demás están por el lado de las ciencias sociales, ¿verdad? O de la economía. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Otra que al parecer va a estar sencillita. La figura muestra un proceso que se da en el cuerpo humano. Con base en esta información, ¿cuál proceso se describe en la figura? A, circulación, porque describe cómo entra el oxígeno a la sangre y sale de esta. B, respiración, porque describe los movimientos que se dan para ingreso del aire y la salida de este. C, la secreción, porque describe cómo los pulmones producen oxígeno y lo liberan al aire. Y D, la locomoción, porque muestra cómo se genera el movimiento de los músculos en el cuerpo. Bien, ¿quién se anima rápidamente? Ya que esta está fácil. ¿No? ¿Nadie? Bueno, se están reservando para las difíciles. Entonces, continúo yo. Bien, ahí nos muestran los dos movimientos de inspiración y expiración. Y nos muestra cómo el diafragma se contrae o se relaja para que el aire entre o salga. Por supuesto, aquí están hablando de la respiración como la gran mayoría respondió en la encuesta. Muy bien, aquí pasó algo con la información. ¿Qué pasaría con esa tabla? Vamos a ver. Un equipo de investigadores mide el tamaño promedio de ratas silvestres en poblaciones que habitan desde el trópico hasta el polo norte, para ver si el tamaño corporal está determinado por la temperatura del ambiente. Los resultados se muestran en la tabla. Voy a buscar si tengo esa imagen y la pongo en un segundito. Por ahora termino de leer la pregunta. Los científicos concluyen que el tamaño corporal de estas ratas es mayor en climas fríos. Con base en la información anterior, ¿hay evidencia de la conclusión de los investigadores? A. No, porque hay ratas del mismo tamaño en climas cálidos y fríos.
B, sí, porque la dieta asociada a climas fríos hace que las ratas aumenten su tamaño. C, no, porque el tamaño de las ratas solo aumentó 1 centímetro por cada grado que disminuyó la temperatura. Y D, sí, porque las ratas que viven a 26 grados centígrados miden menos que las ratas que viven a 12. Segundito, estoy buscando la imagen para tratar de organizarla. Ah, no, no es necesario. Simplemente allí dice país 1, 2, 3, 4 y 5. No, no cambia nada. Temperatura promedio y tamaño corporal promedio. No cambia nada la información. Bien. Avancemos porque estas preguntas que están así como tan sencillas al parecer, que veo que muchos participan en ellas, pues podemos avanzar un poquito más. Bien. ¿Alguien que se anime a responderlas? Efraín. Profe, esas preguntas del BIFEX son bastante más sencillas que muchas otras porque las que son sí, sí o no, no, de una vez uno puede descartar dos opciones, ¿no? Porque usted sabe que o es sí o es no. Entonces, yo puse la A porque dice, no porque hay ratas del mismo tamaño en climas cálidos y fríos. Claro, porque si nos damos cuenta, en donde hay 14 grados centígrados, no, perdón, donde hay 18 grados centígrados, el promedio es 35 centímetros. Y donde hay 24, igualmente son 35 centímetros. La diferencia es de 10 grados, pero el tamaño sigue siendo igual. Exactamente. Muy bien. Incluso en el de 14 a 26 o en el de 12 a 26, mejor, donde hay una diferencia incluso mayor en temperatura, el tamaño promedio no cambia, no hay alteración. Entonces podemos decir que no es una relación de temperatura versus tamaño. Excelente, gracias, Efraín. Respuesta correcta, entonces la A. Responda a las siguientes preguntas. Vamos a ver, dice, en una ciudad se presentan diversos problemas debido a los altos niveles de contaminación de CO2. Por esto se buscó un mecanismo alternativo de producción de energía eléctrica que no genere emisiones adicionales de CO2. Una propuesta es construir fachadas bioreactivas, que son paneles instalados en las paredes exteriores de edificaciones, en los cuales se cultivan microalgas originarias de los ríos cercanos a la ciudad. Estas microalgas crecen en una solución recibiendo nutrientes, luz, agua y CO2 del medio ambiente y generan biomasa más rápidamente que los árboles. Ahí tenemos paneles de microalgas, planta de conversión, producción de electricidad. Como se muestra en la figura, en una planta de conversión, la biomasa de las algas se quema para producir electricidad. No se emite CO2 adicional, pues el producido al quemar la biomasa fue inicialmente absorbido del ambiente por las algas. Por otro lado, un inconveniente del sistema es que si el día es nublado,
la biomasa y por tanto la energía eléctrica producida disminuyen considerablemente. A partir de lo anterior, un grupo de investigación se pregunta, ¿qué cantidad de CO2 deja de emitirse a la atmósfera por metro cuadrado de panel usado en un día soleado? Para ello instala fachadas en varios edificios. Como resultado, encuentra que diariamente cada metro cuadrado de paneles reduce, en promedio la emisión de 250 gramos de CO2. Si el grupo de investigadores prevé que en el primer semestre del año se presentará un periodo continuo de días soleados y en el segundo semestre del año un periodo continuo de días nublados, ¿cómo cambiará la energía eléctrica producida por las fachadas bioreactivas a lo largo del año? ¿Alguien que se anime a responder la pregunta? Víctor, Bueno, profesor, yo escogí la respuesta de por mero descarte, porque si nosotros leemos la pregunta, nos dice que el grupo de investigadores prevé que en el primer semestre del año se presentará un periodo continuo de días soleados, o sea que es una constante, básicamente una recta, y como es soleado, esta recta estará por encima del segundo semestre, porque en el segundo semestre nos dice que es un periodo continuo de días nublados, por ende no habrá la mayor cantidad de sol. Ahora, nosotros podemos entender, gracias al texto, que en los días soleados la producción de biomasa y energía aumenta, mientras que en los días nublados la producción de biomasa y energía disminuye considerablemente. Entonces, según viendo esto y entendiendo que el semestre uno será mayor que el semestre 2 y viendo las gráficas, la que mayor sentido tiene es la opción D. Gracias. listo, Víctor, claro que sí. Hay una cosita más por allí, alguien me escribió, tal vez no tuvo en cuenta lo siguiente, miren, dice que un inconveniente del sistema es que si el día es nublado, la biomasa y por lo tanto la energía eléctrica producida
disminuyen considerablemente. Por lo tanto, depende de el sol, de la disponibilidad de sol, que es lo que nos decía Víctor hace un minuto. Depende de la disponibilidad de sol que haya mayor productividad. Por lo tanto, si leemos la respuesta A, nos dice que va aumentando desde cero y llega a un punto en el que se estabiliza y en el segundo semestre, a pesar de que haya menos sol, va a mantener en ese punto elevado. La segunda, la B, la opción B nos muestra es que va aumentando a lo largo de todo el año de manera siempre constante, un aumento constante. La C nos dice que no importa si hay sol o no hay sol, o si está nublado o no, o soleado, siempre va a ser igual la producción. La única que nos habla de una producción de energía mayor en los días nublados o en el semestre soleado y menor en el semestre nublado es la D. Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, continuamos, es el mismo contexto, dice. Experimento. Se midió la cantidad de energía eléctrica generada por metro cuadrado de panel. Se comparó con el equivalente producido por combustibles fósiles y se calculó la cantidad de CO2 que se dejó de producir al utilizar las fachadas bioreactivas. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué falencia existe en la presentación de la investigación? A. Falta únicamente la pregunta de investigación. B. En el experimento no se evidencia la función que tiene la planta de conversión. C. En el experimento no se tiene en cuenta el color de las algas. D. Falta la pregunta de investigación y las conclusiones obtenidas. Listo, muy bien. Sara, Pues, profe, yo en mi caso coloqué lo que sería la respuesta D, que falta la pregunta de investigación y las conclusiones obtenidas, porque, a ver, primero que todo nos explican el experimento, nos explican pues lo que se hizo, pero no nos dicen explícitamente por qué se estaba haciendo, o sea, cuál era la pregunta que ellos buscaban responder.
Y aunque nos muestran cómo se hizo todo el procedimiento, al final del día tampoco se llega a obtener o se nos dice, bueno, estas son las conclusiones, entonces esto responde, por así decirlo, a la pregunta de investigación, como porque es lo básico que un proyecto investigativo debería tener. La pregunta, el experimento que resalta para intentar responder la pregunta y la conclusión, que al final del día es como que tipo, si la pregunta estaba bien, si la pregunta estaba mal, así. Muy bien. ¿Qué más le faltará adicional a eso que habla allí, a esta presentación de este proyecto? Le faltan más cosas. ¿Alguien que se atreva a decir qué más le puede faltar? ¿Algunas cositas que le falten? Ustedes que hacen proyectos, ¿qué se necesita para poder sacar conclusiones? La funcionalidad, ¿no? ¿La qué, la qué? No te alcancé a entender, Juan. Sí, por ejemplo, no habla del tiempo, es decir, la metodología no está muy bien descrita, tampoco hay ningún dato, ¿ah? No hay ningún dato. No hay ni un solo dato de se produce tanta masa, biomasa, se logró reducir, de acuerdo a esta biomasa se hace tanto, la comparación con datos, tablas de datos y esto, tampoco hay objetivos. Muy bien, excelente. No hay esos datos relevantes, no hay objetivo general, no hay objetivos específicos, la metodología no aparece por ningún lado. Y pues sin esto es muy complicado llegar a exactamente evidencias. Sin esas evidencias es muy complicado llegar a una conclusión. Muy bien, continuemos entonces. Dice, a partir de lo explicado en el contexto, ¿qué ventaja trae para la ciudad la instalación de las fachadas bioreactivas? A. El aumento de emisiones de CO2, porque los edificios generan mayor electricidad que las casas. B. El aumento de emisiones de CO2, porque los ríos de la ciudad producen mayor cantidad de algas. C. La reducción de emisiones de CO2 porque las fachadas disminuyen la energía de los rayos solares. Y D. La reducción de emisiones de CO2 porque el CO2 emitido al quemar las algas fue inicialmente absorbido por ellas. Bien, ¿alguien que se anime a responder? Víctor, Bueno, profesor,
Si nosotros leemos la pregunta nos dice que qué ventaja trae para la ciudad la instalación de las fachas bioreactivas. Y a nosotros, en la lectura anterior, nos contaron que las microalgas son capaces de absorber el CO2 del ambiente y también nos contaron que eh, la biomasa que se quema para producir la electricidad, o sea, la biomasa se quema para producir electricidad, pero no emite CO2 adicional, porque el que se libera es el mismo que las algas pudieron absorber con anterioridad. O sea que realmente no hay más contaminación. O sea que para mí es la D, porque nos dice que la reducción de emisiones de CO2, porque el CO2 emitido al quemar las algas fue inicialmente absorbido por ellas. Porque si nosotros, o sea, yo relacioné esto con la lectura anterior. Sí, claro. Bien, muy bien. Es decir, el balance de CO2 es cero, dado que si bien la quema produce CO2, ya había sido absorbido previamente por las algas. Entonces, el balance neto de CO2 seguirá siendo cero. Muy bien, Víctor. Excelente. La respuesta A y la respuesta B dicen que aumento de las emisiones. El problema es que eso no es una ventaja, eso sería una desventaja. Emitir más emisiones de CO2, generar, perdón, más emisiones de CO2, aumentar las emisiones, no sería ninguna ventaja, sería una desventaja para la ciudad o para una empresa si estuviesen hablando de una empresa. Muy bien, vamos a continuar. El modelo muestra la alternancia de generaciones entre las células haploides y diploides en organismos con reproducción sexual. Ahí está el modelo, nos habla de diploide y haploide. El modelo incluye algunos de los modelos que generan diversidad dentro de una población. ¿Cuál mecanismo mostrado en el modelo genera diversidad? Ay, momento, se pegó esto por acá. A. La fertilización porque se unen gametos de dos individuos diferentes y aumentan la variabilidad genética de la población. B. La formación de una célula haploide porque a partir de la unión de dos células diploides generan gran variabilidad. C. La mitosis porque la fase diploide en la fase diploide se lleva a cabo el proceso de división celular y esto aumenta la variabilidad. Y D, la fase haploide porque se duplica el número de cromosomas, lo cual aumenta la variabilidad.
Bien, ¿alguien que se anime a responder la pregunta? En este caso le voy a pedir que también nos cuente qué es diploide, qué es haploide, qué es eso de línea germinal. Profe, puedo decir que es haploide y diploide, por lo que entendí. Dale, Breiner. Por lo que yo entendí, haploides son los que tienen 23 cromosomas y diploides son los que tienen dos pares de cromosomas, lo cual sería 46 cromosomas. Ok, eso es si estamos hablando de humanos, ¿verdad? Sí, señor. Que tenemos 46 cromosomas o 23 pares, como tú muy bien lo acabas de decir. Exactamente. Pero si hablamos de otros organismos, pues, eh, entonces diploide, que es ese 2N que aparece allí, quiere decir que se tiene una copia de la información genética que proviene del padre y una copia de la información genética que proviene de la madre, ¿cierto? Eh, o otra manera de decirlo es que contiene la información genética total de la especie, mientras que haploide, como dice allí muy bien, dice gametos, esperma y óvulos, pues solo tiene la mitad de la información genética de la especie. Si estamos hablando entonces de un organismo que tenga, por ejemplo, 64 cromosomas, pues entonces una célula haploide de él tendrá 32, ¿verdad? Muy bien. Aquí, de acuerdo a los resultados, en donde la mitad del grupo escoge la A, la opción A, pues muy bien, ya que el proceso, y esto lo deben de siempre relacionar, chicos, el proceso que está relacionado con la variabilidad genética en los organismos siempre va a ser la meiosis. Meiosis, variabilidad genética, reproducción sexual. ¿Sí? Siempre. Mitosis serán todos aquellos procesos donde haya, por ejemplo, reparación de algún tejido, por ejemplo, crecimiento del organismo, o como en algunos casos donde hay ciertos organismos que tienen la capacidad de regenerar estructuras. Hay unos gusanos que se llaman planarias, unos gusanos planos que se llaman planarias, que yo los puedo cortar a la mitad o incluso en 3, 4 partes, y cada una de esas partes se va a convertir en un nuevo gusano. O sea, él se va a regenerar a partir de esas estructuras. Allí es mitosis. También podemos hablar de mitosis en los casos en los que, por ejemplo, en una estrella de mar se pierde una parte y ella regenera esa patita, pero además esa pata que se le cayó también puede generar una estrella de mar nueva. Y allí fue por mitosis, porque no hubo en ningún caso reproducción sexual, o sea, no hubo contacto de células sexuales, no hubo producción de esperma y óvulos, sino que es a partir de una estructura del organismo original. ¿Listo? Recuerden, siempre debemos relacionar meiosis con variabilidad genética y mitosis con reparación de tejidos. Bien. Siguiente pregunta. Dice así, el esquema muestra el proceso de síntesis de una proteína. Ah, perdón, ¿no dijimos la respuesta correcta? La La A, ¿verdad? Fertilización porque se unen gametos de dos individuos diferentes y aumentan la variabilidad genética de la población. Muy bien, gracias. Gracias, Karen. 10. El esquema muestra el proceso de síntesis de una proteína llamada insulina en una célula del páncreas. Uy, esa imagen sí se ve algo. Esa imagen no está como tan buena. Voy a mirar si tengo esa imagen mejor por allí. Mientras tanto la voy a leer. Con base en la información anterior, ¿por qué el ARN mensajero o ARNM
permite la formación de la proteína insulina. A, porque coloca cada aminoácido en un lugar específico de la proteína. B, porque elabora los ribosomas necesarios en la síntesis de proteínas. C, porque copia y transporta la información del ADN para producir la proteína. O D, porque transporta la insulina fuera de la célula del páncreas. ¿Son capaces de responder esa pregunta con la imagen que está ahí o con la información que conocen? ¿O busco una imagen como esa que esté un poquito mejor? No, eso no se ve. Ok, ok. Ya busco la imagen. Profe, ¿puede colocar el encuestador, por favor? Sí, dame un segundo. No me permite pegarla. Ah, sí, ya. Ahora sí. Bueno, no encontré exactamente la misma, pero encontré una que nos permite entender el proceso. Ahí se ve el ADN, luego se ve el proceso de transcripción, se ve el ARNM, luego como el proceso de traducción en el ribosoma produce una proteína, que será la insulina, y luego esa insulina sale de la célula. Bien, alguien que nos, nos dé la respuesta. Juan, por favor. Buenas noches, compañeros. Yo respondí la respuesta C porque primero recordemos que a pesar sin ver la información, yo ya había pues estudiado algunos pues antes en el colegio y decíamos que el ADN no sale del núcleo sino es el ARN que es el que hace eso porque él hace un proceso de
transcripción. Y luego de eso, lo que hace es llevarlo al ribosoma para sintetizar la proteína. Y por eso yo escogí la respuesta C, porque copia y transporta la información de ADN para producir la proteína. El último paso que hace es traducción para hacer la cadena de aminoácidos. Yeah. Bien, excelente, Juan. Así es, esa es la respuesta. Ese es el último paso. Entonces, efectivamente, el ADN se supone que durante el proceso de que la célula está funcional, ojo que no cuando se está dividiendo, porque en ese momento sabemos que el núcleo desaparece, la membrana nuclear desaparece, sino cuando está funcionando en el resto del tiempo, cuando está haciendo metabolismo. Eh, Siempre va a generar una transcripción que es básicamente una copia de ADN en forma de ARNM. Este ARNM puede salir del núcleo y permite la producción de proteínas, así como muy bien nos dice la opción C. Bueno, mis chicos, muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de mucho provecho las preguntas que trabajamos hoy. La participación fue muy destacable el día de hoy. Les agradezco mucho. Esto hace que las clases sean, me parece a mí, mucho más amenas y que podamos responder a todos los intereses que ustedes tienen. Que tengan una excelente noche, que les vaya muy bien.